vamos a estar hablando sobre Filadelfia. Como muchas de estas iglesias, lo que queda son, ¿verdad?, estructuras para que nosotros veamos. La importancia no es lo que queda ahí, es el estudio de lo que era esa iglesia, el entenderlo y cómo yo lo aplico para propósitos de yo poder alcanzar ese galardón final, ese premio. La iglesia de Filadelfia es de las más jóvenes de esas 7 iglesias. El nombre Filadelfia, ¿no? Filial, significa amor fraternal en honor a su fundador, que es Atalo número 2. La ciudad era víctima de constantes y devastadores terremotos, o sea que esto es parte, ¿verdad?, del día a día de esta área, de esta ciudad. Y en uno de esos terremotos, ¿no?, para que entendamos un poquito más el porqué de la iglesia y la carta, yo creo que esto nos ayuda a entender. Uno de esos terremotos ocurre en el 17 después de Cristo, y fue tan fuerte que Roma los hizo exentos de tener que pagar tributo por 5 años. Para que tengamos una idea de la magnitud de ese terremoto, y esa región pues era llena de viñedos. Precisamente, ¿verdad?, estaba viendo un video donde se muestra, ¿no?, donde estaba ubicada la ciudad, y era una ciudad que pues se prestaba a tener estos viñedos en esa región. Y era su eje central, era, ¿verdad?, la economía se basaba en estos viñedos. Y esos viñedos fueron destruidos para que Roma hiciera sus viñedos los favoritos. Y todo este efecto fue devastador para la iglesia, la ciudad donde estaba esta iglesia. Y pues les incrementó ese sentido de abandono y el impacto a la economía del área. Así que estas son 2 cosas bien importantes. Quiero recordarles, esta iglesia, al igual que la de Esmirna, es la única a la cual Dios no le hace ningún reproche. Así que es importante la iglesia que estamos estudiando porque, ¿verdad?, hay una razón de ser por la cual Dios, ¿verdad?, Jesús no les está dando un reproche, el ángel no les está dando ese reproche. Así que estamos en la iglesia número 6 de esas 7 cartas. Vamos aquí al trasfondo bíblico. Vamos a ir a Apocalipsis 3:7. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar. Lo que él cierra, nadie puede abrir. Magnífico, ¿verdad? Cuando vemos lo que dice y cómo comienza, ¿no? Precisamente, ¿verdad? La iglesia, los cristianos de esta iglesia estaban pasando por unos momentos sumamente difíciles. Y como les había dicho, una economía totalmente afectada y un gobierno que los estaba descuidando. Así que al recibir esta carta y comenzar como les está comenzando, ¿verdad?, dice, se dirige el ángel de la iglesia dando 2 de los atributos más importantes de Dios: la santidad y que era verdadero. Así que sabemos que Jesús es el verdadero Dios. Así que estos 2 atributos, ¿verdad?, le daban esa esperanza a los miembros de esta iglesia. Y en adición, tenemos la llave de David. Ahora, ¿qué significa tener la llave de David?, ¿no? Y es importante, yo creo que tenemos que ir a Isaías 22, 20 al 25, para que entendamos un poquito más lo que es la llave de David y lo que es esta genealogía de la cual, ¿verdad?, estamos hablando, que es Jesús en la iglesia. Si alguien, el que lo tenga, no sé, Ángela, si tú lo tienes, puedes leerte para que vayas leyendo cada uno y empezar con el 19, te lo agradezco. Isaías capítulo 22. Isaías 22, exacto, empezando con el 19, ahí dice 20, pero vamos a comenzar con el 19. El 19 en adelante. Y te arrojé de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Ahí está, dame un segundito, espera, ver mis notas. Ok, en el 19 nos está hablando específicamente, no sé si ven el título de esa lectura, está hablando de Sebna. Y, ¿verdad?, habría que entrar en todo el detalle, ¿verdad?, de Sebna. Y habla también de Eliakim. Pero en este caso en particular, Sebna está siendo destituido por Jehová. Y es lo que está diciendo en ese versículo 19, está arrojándolo de ese lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando esto ocurre? Vamos a leer el 20 y el 22.
Ángela. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre el morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Así que le está entregando en ese versículo 22, está haciendo mención, ¿verdad?, de que le va a entregar a Eliakim la llave. Y Eliakim es su siervo. Así que vamos a continuar con el 23 y discutimos el final. 23 al 25. Y lo hincaré como esclavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado y será quebrado, y caerá a la carga que sobre él se puso, se echará a perder, porque Jehová habló. Así que vamos a ir a ese 23. Somos hechos hijos de Dios por adopción, ¿no? Y todo eso sabemos, ¿verdad? Que por adopción es que somos hijos, somos hechos hijos de Dios. Y nosotros vamos a ser parte de la gloria de Cristo en su reino eterno. Así que ese versículo 23 nos está haciendo la alusión a esta parte donde nosotros somos adoptados y seremos parte de la gloria. Ahora, la gloria de una familia, ¿en qué consiste? Consiste en el tamaño de esa familia, ¿no? Y lo mismo es en el caso de Cristo y la iglesia, consiste del número de los salvos. Así que si voy a ir un momentito a Apocalipsis 7:4 para hacerles lectura de lo que dice ahí, para que vean la relación que hay entre una cosa y la otra. Okay. El 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que estamos hablando, ¿verdad?, de la inmensidad. El estar sellado lo vamos a ver como parte de lo que está en una de las iglesias. Los que están sellados, ¿verdad?, pues son parte de los hijos de Dios. La cantidad y el número va a ser la gloria. De repente el Mesías, ¿verdad? Y están viendo ahí en el 25, Jehová el clavo hincado en lugar firme será quitado. Y ahí pues se está haciendo referencia al Mesías cuando es cortado. Y la carga que estaba sobre él era la carga del pecado. Así que todos sabemos, ¿verdad?, que el sacrificio de Jesús en la cruz es parte, ¿verdad?, de borrar nuestros pecados para hacernos limpios y nuevos. Así que el portador de la llave de David, en este caso, ¿verdad?, que se hace la alusión a Jesús, está ahí porque él es el comienzo de esta nueva genealogía. Nosotros somos hijos adoptivos de una generación que es parte de la iglesia. No sé si, ¿verdad?, si tienen preguntas o si me estoy dando a entender, pero esta es una profecía que está verbalizando Isaías y tiene un significado con relación, ¿verdad?, al Mesías, y que el Mesías, ¿verdad?, va a ser el fundamento de esta nueva generación. Y que, ¿verdad?, y cuál era el efecto que iba a haber en su muerte. Pues continuando hablando de la llave de David, en Mateo 16:18 nos dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y muchos hemos oído, y incluso este versículo, ¿verdad?, específico, y lo usa mucho la Iglesia Católica para hablar sobre su fundamento, ¿no? Y hablan, ¿verdad?, como Pedro, el fundamento de todas las cosas. Y pues esa interpretación de la roca, ¿verdad?, no es que Pedro es la roca. La roca es Jesús. Es Dios. Dios es la roca de todas las cosas. Sencillamente, ¿verdad?, si vamos a Mateo 16:18, quien le está revelando esto a Pedro, ¿verdad?, como lo dice en la Biblia, o sea, esto no te lo reveló sangre, sino
mi Padre que está en los cielos. O sea que a Pedro es revelado es el hecho de que la roca, ¿verdad? Voy a edificar sobre mi roca, la roca es Jesús. Y en Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que esto nos da, ¿verdad?, la connotación de la llave de David y realmente, ¿verdad?, el fundamento de todas las cosas. Tenemos, ¿verdad?, como les digo en la primera figura, acá les dice Jesús es el fundamento de la iglesia y tiene la llave para abrir y cerrar la puerta. Él controla la puerta del cielo. O sea que ese control viene a través de Jesús. ¿Okay? Vuelvo otra vez, Jesús es la roca, no es Pedro, es Jesús la roca. Pero a Pedro fue entregada las llaves del reino de los cielos para abrir el camino a los judíos y a los gentiles. Y es importante que sepamos porque eso es parte de lo que está diciéndonos esos versículos. Ahora si vamos a Hechos 10:22, en esa parte del versículo dice Jesús le entrega a Pedro la llave del reino de los cielos. Pedro anuncia que la puerta está abierta para los judíos y los gentiles. Y ahí viene la famosa visión de Pedro y Cornelio. ¿Recuerdan cuál es la visión? Vamos a ir un momentito al libro de Hechos, Hechos 10, y si la encuentran ahí rapidito, está, ¿verdad?, Pedro y Cornelio, y ocurre la visión. En el versículo específicamente el 9 y el 11 está verbalizada la visión de Pedro y Cornelio. La voy a leer rápido, ¿no? Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ya hemos visto estos éxtasis, ¿verdad? Incluso Daniel pasó por estos éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que, atado de los 4 puntos, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo detrás de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Es maravilloso, ¿no? Yo lo leo, cuando yo lo leía yo decía, wow, de veras que Dios hace las cosas en un orden. Y este éxtasis y esta visión, antes de que lleguen estos hombres, le está dando el mensaje a Pedro de que mira, aquí está todo, y él le está diciendo, no, yo no puedo hacer eso, es lo mismo la religión, o sea, yo soy judío, yo no le puedo, ¿verdad?, llevar o abrirle las puertas, ¿verdad?, a los gentiles, y sencillamente eso era la llave que él tenía. Eso era la preparación, esto era la razón por la cual el Espíritu Santo había descendido ¿verdad?, cuando estaban reunidos. Era porque, ¿verdad?, estaba abriéndose, ¿verdad?, a los demás. No iba a ser una salvación única para los judíos, sino que iba a ser para todos nosotros. Y ahí estamos nosotros incluidos, ¿no? Como parte de este proceso. Así que, como decía, ¿verdad?, el 22 dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón, justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Miren, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Y este mensaje que está recibiendo Pedro, que ya había sido, ¿verdad?, desde Mateo, mientras estaba con Jesús, había sido ya verbalizado, aquí se estaba haciendo realidad el hecho de que esto iba a ser abierto no solamente a los judíos que no eran creyentes, no creían en Jesús, sino que a los gentiles. Así que, ¿alguna pregunta o comentario? Sí,
Yo tengo Sí. una pregunta. ¿Por qué se llama la llave de David? Lo que pasa es que la genealogía empieza, o sea, David, la descendencia de David, de ahí es que viene, ¿no? Ok, Jesús. ok, Entiendo que ya, por ya eso es que capto. se llama la llave de David. Sí, porque como todos los ejemplos que están dando ya son del Nuevo Testamento, no había, más allá del hecho de pensar quizás por algún momento en eso de que viene del linaje de David y Jesús, pues entonces, y como David fue primero, quizás una manera pero pensé que de repente había algún versículo o algo que hablara de alguna llave, pero todas las referencias son del Nuevo Testamento, Sí. así que sí, hace sentido lo que acabas de decir. Ahora, también ese versículo 3:8 nos dice quien abre, o sea, yo soy el que abro, yo soy el que cierro. Y pues es importante reconocer, ¿no? Que la iglesia de Filadelfia es una iglesia que es trabajadora, se nota, ¿no? Por lo que se le está diciendo, que es evangelista, es creedora de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos quién es que abre y cierra las puertas. Así que el La, mensaje está bien claro. Yo creo que esta es la iglesia que está y que cae sobre la temporada de la época que es las misiones, ¿verdad? Que llevan el evangelio por Sí, todo porque es propicio, el mundo. y es propicio lo que ella está diciendo ahora de abrir y cerrar puertas, porque realmente de eso se trata, evangelizar y llevar el mensaje. Y es el Señor que abre y cierra esas puertas, ¿no? Para que la gente Amén. conozca. Claro, claro. Hace sentido. Y nosotros, ¿verdad? Que tenemos una responsabilidad de mantener las puertas abiertas para llevar el Evangelio y las misiones es parte clave e importante de que ese Evangelio continúe fluyendo. El momento en que nosotros dejemos de enviar misioneros, nosotros empezamos a cerrar las puertas. Así que la iglesia tiene una responsabilidad bien grande de evangelismo. Bien, y nosotros, ¿verdad? No es que ahora todos cojamos las maletas y nos vayamos a evangelizar a otros países, pero todos tenemos, ¿verdad? Una función, tenemos unas habilidades, unos dones que se nos han dado y nosotros o los podemos apoyar monetariamente. La oración es clave, ¿no? Y cada vez más, según uno va, yo voy a usar la palabra envejecer en la vida cristiana, uno se va dando cuenta que la relación que uno va haciendo con Dios es una relación mucho que te hace mucho más directa y te abre esa puerta de comunicación y tú te conviertes en un representante, no igual que representas una compañía o representas un producto, pues tú eres un representante, ¿verdad?, de la vida cristiana y tienes que mantener. Yo en el chat de los cristianos puse ayer una gráfica ¿verdad? De cómo se proyecta la vida, la iglesia cristiana versus, ¿verdad? El Islam y cómo sigue abriendo y agarrando, ¿verdad? Terreno del cristianismo por muchas razones, ¿no? En ese artículo hablaba muchas razones, decía que pues nosotros, ¿verdad? Los cristianos, o, ¿verdad? En estas épocas, pues ya no tenemos tantos hijos y entonces también esa es una forma de, pues, ¿verdad? De cerrar el, el, el evangelio, porque pues obviamente estas personas de estos países pues siguen teniendo más hijos, siguen multiplicándose, las creencias, ¿verdad? Continúan y nosotros por otro lado, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Reduciendo. Era una de las cosas que decía el artículo, ¿no? Pero la realidad es que mucha gente ha dejado de definirse como cristianos, ¿no? Es una cosa, o sea, Claro. y entonces todo esto está dando pie a que empiecen a tener nuevas creencias, ya sean aceptadas otras prácticas. Y es la destrucción final. Es la iglesia que tú vas a hablar después, la Odisea. Exacto, ya mismo. Por eso no voy a hablar más de eso, pero ya mismo vamos a hablar de ella. Sí. Yo Ok. quería añadir una cosa, y es que, como bien tú decías, antes de yo pensar irme a lo último de la tierra, yo tengo, y yo creo que no solamente yo, todos nosotros tenemos una Judea y una Samaria. O sea, es Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A los Entonces confines de yo la tengo que tierra. buscar eso primero, para después pensar si yo me voy a ir a otra parte del mundo a llevar el evangelio, ¿no? Y tenemos esos círculos más cercanos a nosotros, con los cuales tenemos una responsabilidad también, ¿no?
y eso es importante. Y lo otro que quería añadir era con respecto a lo que dijiste acerca de el mundo musulmán y todo esto, que yo creo que también la gente está buscando una fe que no cambie, que sea férrea, ¿no? Y yo creo que ellos a través del tiempo, ellos no han flexibilizado absolutamente nada. Ellos siguen diciéndole no a lo mismo que le decían no desde que empezaron. Podrán ser todos los extremistas que ustedes quieran, pero se mantienen más rectos que una línea vertical. Entonces, no han cambiado, no han abrazado otras costumbres, se han mantenido con una esencia que viene de miles de años atrás. Y creo que eso habla de ellos y de su fe y del respeto que sienten ellos por lo que ellos creen de una manera a favor, a diferencia del cristianismo que está totalmente dividido, en donde hay católicos, hay evangélicos y cada quien interpreta de una manera diferente. Entonces eso también divide y vencerás. El diablo es astuto, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿no? Sí. Que lo primero que hizo fue plantar la semilla de la discordia dentro del cristianismo para dividirlo. Exacto. Para dividirlo. Sí, tienes toda la razón. Mira, yo quería añadir que a veces pensamos en evangelismo yéndonos para allá, para la China y para el fin del mundo. Y yo creo que el evangelismo debe empezar en nuestros hogares. En nuestros hogares y en las iglesias. A veces se nos olvida el hogar y pensamos en el sitio por allá, pero nuestros hogares y nuestras familias a veces deben ser los primeros de uno evangelizar. Y nuestros vecinos. Exacto. Eso es así. Eso es bien cierto. Incluso esta semana anterior, yo tuve una persona que vino a hacer un trabajo aquí en la casa y me preguntó, ¿tú de qué religión eres? Y yo le digo, yo soy bautista, ¿verdad? Y entonces empezó a hacerme una conversación de estas cosas que él escuchaba. La persona escuchaba voces y me hablaba de una habilidad que tenía para remedios caseros, que él escuchaba estas voces y estas curaciones, ¿no? Y yo me quedé totalmente perpleja y yo dije, dentro de mí dije, ay Dios mío. Yo dije, este mundo está bien difícil. Y yo decía, no, y yo decía, Señor, qué ignorante yo soy de tantas cosas que hay por ahí. Me empezó a hablar de el arcángel Miguel. Y me empezó a hablar de tantas cosas y yo dije, oh, Dios mío, yo tengo que seguir estudiando. Porque no encontré. Yo dije en esa conversación que estoy, Señor, ayúdame, que yo le digo, porque no puedo seguir como que sí, tú sabes. Y en esa conversación yo le interrumpo y le digo, oye, pero tú aceptaste a Jesús como tu Salvador. Para tratar de... Me dijo, no, sí, yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y yo, ok. Y cuéntame, pero cuéntame un poquito más. Entonces, pues me habló todas estas cosas y le digo, luego tenemos que hacer una conversación donde nos podamos sentar y entrar un poquito más en, ¿verdad?, en la profundidad del tema. Pero me di cuenta, ¿verdad?, que para poder evangelizar, el conocimiento en la palabra, el conocimiento en estos tipos de temas también es bien importante. Y yo, ¿verdad?, recuerdo a mis hijos siempre diciéndome, mami, es que si tú no conoces lo que hay allá afuera, ¿cómo tú les puedes hablar? Tú tienes que hacer. Y una vez estuvimos en una conversación así, donde ellos empezaron a debatirme y yo les dije, ¿saben qué? Eso es así porque es así. Y ahí fue peor todavía, porque me dijeron, tú no sabes defenderte. Imagínate que tú tengas esta conversación con alguien fuera que no de esto, ¿cómo tú vas a defender lo que tú crees? Y ahí me abrieron los ojos para entender que yo sí tengo que prepararme, que sí tengo, porque es parte de mi función para evangelizar y, ¿verdad?, y todos estos que son farsantes,
poder uno decirle con toda la certidumbre, esto es así. Y esto es así, y buscar cómo, ¿no? Pero esa fue una conversación que me pasó, y esto fue esa semana. Y el día de ayer también tuve una situación donde dije, ay Dios mío, no puedo creerlo, porque, ¿verdad? Yo cojo unas clases y la maestra, pues, ayer cuando yo fui tenía un montón de santos. Y yo dije, pero ¿qué pasó aquí en la casa? Metió un montón de santos. Y entonces empezó con que porque tiene cáncer y le empezaron a dar el tratamiento de quimioterapia, entonces ya está terminando, entonces puso un santo bien grande y entonces quería comprar un santo mucho más grande, entonces quería hacer este viaje por todas, no sé qué le llaman, un viaje, no sé, ella me dijo, es un viaje que como que van a diferentes lugares a ver, y por ahí pueden ocurrir milagros y, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y yo digo, Dios Ese mío, es ¿cómo? el camino de Santiago. No, fíjate, no era el camino de Santiago, es un camino, pero pues, es como que empieza en Portugal y van por diferentes lugares donde la Virgen se ha visto. Ah, esa es la de Lourdes, la gruta La de ruta de Lourdes. Lourdes, Sí. esa mismita. Y yo dije, wow, qué ignorante yo soy a conocer, porque si no conozco no le puedo decir. Y yo la escuchaba y decía, ay Dios mío, ¿cómo yo le voy a decir? Porque yo no puedo decirle a una persona así de pronto, ¿sabes que tú estás mal? Porque si No. lo hago de cantazo, la persona la voy a bloquear en la comunicación. Entonces tengo que dejarla oír y buscar cómo yo voy poquito a poco entrando a esas creencias que la persona está tan aferrada, porque está aferrada a unas creencias, cómo yo voy llegando a esa persona para poderle mostrar el lado de mi moneda, para que tan siquiera, ¿sabes?, tenga yo la oportunidad. Así que nada, les traigo este tema porque yo sé que constantemente posiblemente ustedes también pasan por lo mismo. Y, ¿verdad? Como parte de nuestro proceso, ¿verdad? Evangelizar, de dar a conocer, de defender, ¿verdad? Es parte. Regresando, ¿no? Vamos a Apocalipsis 3:9, si alguien me lo puede leer, para que veamos, ¿verdad? Esta parte de que le está diciendo el ángel a la iglesia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Wow, farsantes, ¿verdad? Estamos hablando de personas que eran farsantes. Eh, Hola Rupi, hola Isa, ¿cómo estás? Qué bueno. ¿cómo están? Saludos. Disculpa que es que no veo a todo el mundo cuando entra, pero... Pues Ok, estoy escuchando el tema y sí, disculpen la hora, más bien lo que pasa es que he venido a Lima, han operado a sí. la última de mis hijitas y hoy llegué a Lima y estaba un poco perdida de la hora, pero No estoy te preocupes. recordándonos del estudio. Sí. Bueno, el tema es bien interesante, ¿no? Y con respecto a que, como dice la palabra, ¿no? Los lobos disfrazados de oveja también, Ujú. y las falsas doctrinas y gente que inclusive en nuestra misma iglesia está y que después de un tiempo vemos que no están y dice el Sí. Señor, ¿no? Parecían que eran de nosotros, pero no eran. Entonces nosotros, ¿cómo llegar también a otra gente que no conoce al Señor, ¿no? Sí. Y bueno, una estrategia que yo usé y quería compartir como un testimonio también es que muchas veces hablo de mi experiencia como algo que es tan personal, pero a la vez sin señalar, ¿no? Y sin decir que es lo mejor para de repente para el oyente, pero sí digo que es lo mejor para mí, ¿no? Que es lo Ah, mejor que me ha sucedido conocer al Señor, conocer su palabra y tenerla de guía en mi vida, ¿no? Porque la verdad es que la gente puede decir que cree en Dios, pero no conoce nada de Dios, ni sabe de qué Dios habla, ¿no? Y nosotros como creyentes sí podemos compartir por lo menos sí. algunas cosas que estamos estudiando, ¿no? Que el Señor va poniendo en nuestro corazón también y el Espíritu Santo nos guíe, ¿no? A Sí. llevar la verdad. Lindo es el Apocalipsis, ¿ah? Sí, sí. ¿Verdad No, que ha no, sido lindo escoger este libro? sí, sí. No, tienes toda la razón. Y cuánto tenemos que aprender.
y no tener miedo. Yo cada vez, ¿verdad? Entiendo que Dios nos va preparando en el proceso, y no debemos de tener miedo de defender lo que porque tenemos, ¿verdad? A alguien que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos va a ir a nuestra defensa, y va a estar a nuestro lado. Y nos va a dar las palabras, porque da las palabras, y tú de pronto dices, ay, ¿de dónde salió esa información? Me recordé este versículo que decía. Claro. Y es una forma maravillosa, una forma maravillosa. Ahora, regresando, ¿verdad? Específicamente a Apocalipsis 3:9, nos está hablando, ¿verdad? De esta sinagoga, ¿no? Estos farsantes que querían, ¿verdad? Que los miembros de la iglesia de Filadelfia negaran a Jesús, obviamente. Eran ciudadanos en la ciudad de Filadelfia y se rehusaban a creer en Jesús y el Evangelio. Y en estas sinagogas adoraban, ¿verdad? Estos adoraban una sinagoga, la cual Jesús les llamaba sinagoga de Satanás. Y estos pagarían por el pecado, serían forzados a adorar y reconocer que Jesús es el Dios de esta iglesia. Así que finalmente, ¿verdad? Sabemos que ese va a ser el fin de todos, ¿no? Cuando se han abierto sus ojos y se den cuenta, ¿no? De su pecado, y van a ser forzados a adorar. Y esto es algo que estará ocurriendo, ¿no? En los últimos, ¿verdad? En la tribulación, ¿no? Ese periodo de la tribulación es parte donde va a estar ocurriendo, ¿no? Que los ojos van a ser abiertos de muchas de estas personas y van a reconocer y entender que lo que pensaban y creían estaba incorrecto, ¿no? Pero luego eso es parte de lo que vamos a estar estudiando en los próximos. Mira, una pregunta. Sí, Lena. Ajá. Porque anteriormente en el otro slide, que no sé cuál número de slide, se había mencionado que a la iglesia no le hacen ningún reproche. O sea, a Jesucristo no le hace en ese momento ningún reproche. Sí, sí. Ajá. Porque era una iglesia evangelista, Sí. creyente del Señor. Pero entonces, en esta hora me estás diciendo, porque todavía estamos en Filadelfia, ¿no? Que aparentemente, pues, el mismo Cristo la llama, que allí hay gente que pertenecen a la sinagoga de Satanás por lo corrupto que ya han caído, porque son farsantes. Entonces, pues, como que me perdí un poquito, porque Por eso. Cristo no lo critica. Sí, no, déjame clarificar. Ahí no está hablando de la iglesia, no está hablando. De las sinagogas que siguen a Satanás. Sí. No es la iglesia en sí esa. Sí, si vas al 8, ¿verdad? El Apocalipsis 3:8 dice bien claramente que ellos han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Ese es algo bien, que está siendo bien específico, denotando la fortaleza que ellos han tenido para permanecer. Ahora, ese 9 está haciendo referencia a esos que están en esa ciudad que él está llamando sinagoga de Satanás y que están posiblemente en el medio, ¿verdad? De tratar pero no es que ellos hayan cedido, sino que sencillamente, ¿verdad? Está haciendo esa referencia, ¿no? Jimmy, eso es lo que quiere. Sí, que no se dejen influenciar, que sepan que esa gente no son de Dios. Y el punto principal, ¿no? Es que va a ser que ellos se den cuenta que, ¿verdad? Los de la sinagoga de Satanás. Y Primera de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así que la justicia y el amor son dos partes bien importantes y clave que los hijos de Dios, y yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento dado, a mí cuando alguien no hace justicia, esa injusticia me causa un dolor, se me revuelve el estómago cuando veo a alguien que está haciendo algo de injusticia. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos programados para ser justos y esa injusticia nos saca fuera de las casillas, ¿no? Y el amor es bien importante. Ahora, yo pongo aquí no sé si se ven esta que dice aquí, impostores, el síndrome de los impostores. Hay una serie, ¿verdad?, que se llama Imposters. Y esta serie en particular es una persona que se hace pasar porque es bien buena ella es bien buena y a todo,
pero a todo el mundo ha engañado. Entonces, cuando se enteran los demás que han sido engañados, entonces eso la empiezan a buscar a ella, ¿no? Entonces la serie es, ¿verdad?, la búsqueda de la persona, las pistas y todo para conseguirla. Y nosotros como cristianos debemos de identificar completamente a quiénes aquellos son, que no, o sea, que sencillamente por sus frutos los conoceréis, y los frutos que están dando son frutos obviamente que no vienen de Dios. Sí. Un comentario rapidito, es con referente a lo de la sinagoga de Satanás. Lo interesante es cómo lo plantea dentro de la Biblia, porque es un grupo que está dentro de la iglesia, pero no es la iglesia, ¿me entiendes? Está dentro de la iglesia, pero no es la iglesia. Y obviamente están llevando a cabo prácticas que no le agradan a Dios, ¿no? Y el mismo Señor va a encargar de evidenciarlo. Pero lo interesante es eso, de que son gente que está dentro de la iglesia, pero que aún no tienen su poder suficiente para poder frenar el propósito de la iglesia, que la iglesia sigue su trabajo, a pesar de que ellos están dentro de la iglesia tratando quizás de impedir o de confundir a la gente. La iglesia continúa haciendo ese trabajo, que quizás es por esa razón también veo yo que el Señor no les recrimina, porque realmente no es responsabilidad, la existencia de esa gente allí no es culpa de la iglesia está ocupada haciendo su trabajo evangelístico, y mientras esa gente sigue ahí dentro, pero el Señor dice como que, ok, está bien, pues ustedes sigan con su trabajo, en su tarea, que yo me voy a encargar de esta gente, porque yo creo que a veces queremos ser nosotros los que tengamos la guillotina en la mano. Lo que tenemos que hacer es dejarle eso en las manos al Señor, y mientras nosotros hacemos nuestro trabajo. Yo creo que en ese periodo de la historia en que se estaba evangelizando tenía que ser así, con las misiones, porque si la gente no continuaba con eso y cualquier cosa lo frenaba, se iba a frenar ese proceso del crecimiento de la iglesia a nivel mundial, ¿no? Y creo que dejar eso en manos del Señor era lo más que podíamos hacer, porque o haces una cosa o haces la otra, pero no puedes hacer las dos simultáneamente, creo yo, no sé. ¿Qué opinas? Pero en este caso, realmente ellos no están en la iglesia. Fíjate que habla de una sinagoga. La iglesia ya no es una sinagoga. Sinagoga básicamente son los judíos. O sea, que está hablando dentro del ambiente de esa ciudad, pues hay sinagogas que se hacen pasar los judíos, como los cristianos, pues tienen como antecedentes de los judíos, ¿verdad? O sea, que está diciendo que esos no son judíos, ni siquiera son judíos, son unos que creen en Satanás, que son unos falsos, sí. Pero no es que están dentro de la misma iglesia en sí de Filadelfia. Pero recuerda que en la época cuando ya se habló anteriormente, los mismos humanos al principio le preguntaron a los judíos porque pensaban que los cristianos eran judíos, que era una forma diferente quizás dentro del judaísmo de creer en Dios. Y yo no, los mismos judíos. No, esos no son como nosotros, esas son otra gente. Entonces a ellos se les hace responsable por persecución que se dio años después a cristianos, porque ellos mismos los tiraron al ruedo. O sea, esa misma gente es la sinagoga de Satanás, que se dicen que viven la fe y todo esto, pero al final y al cabo contra sus propios, no eran ni sus propios hermanos, sino que simplemente por diferencia en cómo veían la figura de Jesucristo y todo lo demás, pues entonces los tiraron al medio. Que también verlo por ahí, ¿no? Del hecho de que sí, son cristianos también tirándole a otros cristianos porque tienen otros propósitos. Bueno, o sea, yo creo que, ¿verdad? Pues tendríamos que entrar a los versículos, ¿verdad? Tal vez en la traducción original griega. Pero realmente lo que nos está diciendo el versículo es que mienten. Primer punto, son mentirosos. O sea, y yo creo que, ¿verdad? Número uno, me tengo que basar en que son mentirosos y que van a tener un castigo. Y van a postrarse a sus pies y reconocer que yo te he amado. O sea, así que hay ¿verdad? Unos pasos a seguir en el momento, ¿verdad? Donde el versículo lleva más a la parte de que se dicen llamar una cosa, pero no lo son, así que son mentirosos. Y lo que Dios va a forzar, que es que ellos vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Amado a qué? A la iglesia, ¿no? ¿Sabe? Jesús, ¿verdad? Murió en la cruz
y es el fundamento, la roca donde está fundamentada la iglesia. Así que yo creo que hay una relación. Los judíos, ¿verdad? Si vamos a los libros de Hechos, que precisamente hoy estaban predicando en la iglesia, muy buena predicación, donde Pedro está hablando y aprovecha ese primer discurso que él hace y le señala a los judíos y le dice, ustedes fueron los que sacrificaron a una persona que era inocente, ¿no? Lo estoy poniendo en las palabras, ¿verdad? De lo que realmente quería decir, y ellos ahí abrieron sus ojos y se dieron cuenta lo que habían. Y entonces pues ahí cayeron, al caer en sí, le dice, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿No? O sea, ¿qué podemos hacer? Pero es parte de lo que entiendo que trae el versículo. Yo creo que lo podemos leer, ¿verdad? De diferentes ángulos. Pero la parte importante, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Que vamos a ir a Apocalipsis 3:10. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Alguien que lo haya leído. Yo lo tengo. Dice, la palabra de Dios dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que la iglesia seguía el mandato de Dios, trabajaban en el nombre de Jesús y esperaban pacientemente su retorno. Eso, ¿verdad? Nos queda claro que es parte de lo que estaba haciendo la iglesia. Y Dios le hizo una promesa. O sea, ¿qué le está diciendo? Yo te prometo, ¿verdad? Que te voy a librar de la hora de la prueba. ¿Qué es la hora de la prueba? ¿A qué se refiere por la hora de la prueba? Es el periodo el periodo de la tribulación, ¿no? Que sabemos que la iglesia no pasará por esta prueba. Ahora, hay algunos que dicen que sí, otros dicen que no. Pero basado en lo que estamos viendo en esta carta, ¿verdad? Podemos entender que la iglesia no va a pasar por esta prueba. Será sobre todo los que queden y habrá gran hambre, desastres repentinos, epidemias y enfermedades. Y yo entiendo, basado en lo que está en el versículo, ¿verdad? 9, lo que dice en el 10, que en sí fundamenta el hecho de que la iglesia ya no va a estar presente y que los que pensaron sus ojos van a ser abiertos, y ese es el remanente que está quedando, que cuando esto ocurra se van a dar cuenta, wow, ¿cómo es posible que yo no me di cuenta de esto? Pero ahora sí me doy cuenta, entonces voy a pasar por este proceso de prueba, ¿no? Y por todas estas situaciones que van a ocurrir. En Primera de Tesalonicenses 4:17. Tesalonicenses, la primera, 4:17. 4:17, sí, por favor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Así que la palabra del Señor, ¿verdad? Es bien clara, ¿verdad? En cuanto a cuál es el propósito. Así que yo fundamento, ¿verdad? En que la iglesia no pasaría por la tribulación y serían librados de la prueba. Pues obviamente, ¿no? La prueba es para reconocer los que han estado titubeando, ¿no? Si realmente están o no están. Mira, del 10 al 12 básicamente es una promesa para los tiempos finales. Para los tiempos finales, exacto. Ok. Bueno, pues continuamos con el próximo. Yo les presento aquí un poquito de, ¿verdad? Yo voy a decirle, le voy a llamar, ¿verdad? En inglés le dicen timeline. El tiempo, ¿no? La línea del tiempo, y hay diferentes formas de ver, ¿verdad? El tiempo, ¿no? La hora de la prueba. Algunos creen de diferentes, ¿verdad? La iglesia, Jesús, el rapto acá. Nosotros hemos estado hablando sobre el Premillennial View, ¿no? Jimmy, me de esto aquí si estoy mal, ¿verdad? Porque tenemos, ¿verdad? La iglesia, la tribulación, Jesús, aquí está la nueva iglesia. La era de la iglesia. La era de la iglesia, perdón. Jesús llega, ocurre la tribulación, aquí ocurre el rapto, no en esta área aquí, de rapto, y entonces entramos al Millennial Kingdom, y luego viene el final de los libros, ¿no? Sí. La era de la iglesia es desde el aposento alto hasta el rapto. ¿Sí? Pero después del rapto Jesús no viene, sino que nosotros subimos. Sí.
Después viene la tribulación, que son 7 años. Y entonces, entonces viene Jesucristo y viene la segunda venida y se establece el milenio. Hasta que entonces al final, pues no sé, es el fin de todo. Después el milenio que se elimina a Satanás por siempre. Ok. Ya luego, según vayamos, ¿verdad? Estudiando, Sí. eso, ¿verdad? Y adentrando, pues vamos a ver un poquito más el detalle de ese timeline y ¿verdad? Lo que va a pasar. La hora de la prueba se conoce como ese periodo de la tribulación y la iglesia no pasará por esa prueba. Esta hora de prueba será sobre todos los que queden y habrá gran hambre, desastres repentinos, epidemias y enfermedades, que fue lo que vimos anteriormente. Okay. Y entonces aquí tenemos, ¿verdad? Me pareció bien bonita esta venida, ¿verdad? Cómo muestra, ¿no? La llegada, ¿sabes? Wow, eso va a ser maravilloso, ¿sabes? Cuando veamos a Jesús, ¿verdad? Porque le dice bien claro en el versículo 3:11, dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, o sea, retén lo que tienes, o sea, que le está diciendo, yo vengo pronto. El mensaje para la iglesia de Filadelfia no era que Dios venía pronto, ¿verdad? Sino que era que cuando ocurriera la venida de Jesús, esta sería rápida. O sea que, ¿verdad? Muchos, si piensan, pues ya ha pasado tantos años, ¿verdad? Pero la realidad es que, ¿verdad? Cuando venga es rápida esa venida. Y retén lo que tienes. Es bien claro, ¿no? No abandones las doctrinas, sigue creyendo, sigue evangelizando, sigue enviando misioneros que den a conocer a Jesús al mundo en necesidad. Y es lo que nosotros, ¿verdad? Debemos de seguir haciendo para que estemos listos, porque la venida de Dios, de Jesús, es en cualquier momento. Pudiera ser ahora, me asomamos aquí y estamos hablando y de pronto diga, pues mira, vámonos Isa, que nos vamos. Agárrala, o sea, nos vamos para... Sí, y va a ser así, es algo sorprendente, todos nos vamos a ir. Así que va a ser algo bonito, pero yo tengo que estar listo, no me puedo quedar sin aceite en mi lámpara, porque el momento que yo deje sin aceite y voy a buscar el aceite para rellenarla, ahí es donde viene y me quedo. No, yo tengo que estar constantemente pendiente porque así va a ser la venida del Señor en cualquier momento. ¿Okay? Y entonces, Apocalipsis 12 y 13 dice, ¿verdad? El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y yo les presento estas columnas aquí. Cuando me dice la columna en el templo, ¿verdad? Estamos hablando, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre que vemos ruinas, no sé, vemos las columnas. ¿No se han fijado? Las ruinas quedan las columnas, pero no queda más nada, pero las columnas están ahí. Y llama mucho la atención. Entonces, pues cuando yo vi esta, y fui a visitar a Israel también, vi columnas. Entonces tú ves las columnas y no ves lo que estaba ahí, o tienes que usar tu imaginación para recordar. Así, pero la columna es fuerte. Jesús hará a sus seguidores fuertes, resistentes y estables en su casa. La casa, la iglesia nos da la estabilidad. No podemos permitir estar sin no estar en una iglesia, sin no estar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos da la estabilidad. Y miren lo que dice, nunca más saldré de allí. Nos va a dar la seguridad y nadie nos va a remover de ese lugar, ¿no? Como columna fuerte. Y si se fijan, ¿verdad? Esta columna aquí que está, es el sostén del edificio.
Y pues se la señalo porque dice, escribiré sobre él. 3 cosas están escritas en la frente, ¿no? Pero son, ¿verdad?, los que son fuertes en la columna, y la columna nos da la fortaleza y es la que sostiene todo el edificio. Y si tú eres columna, eres fuerte y vas a estar ahí, y eres seguidor, 3 cosas van a ser escritas en tu frente. El sello de Dios que nos designa como hijos de Dios. Así que aquí un sellito que me dice que yo soy hija de Dios. El nombre de nuestro hogar eterno, la Nueva Jerusalén. Así como las maletas que tienen el rótulo que dice, esta es la dirección, por si acaso se me pierde, me la entreguen, ¿verdad? Todos hemos viajado, todos sabemos que le ponemos siempre el nombre. Por lo tanto, se nos va a designar y lo vamos a poner ahí, miren, la Nueva Jerusalén, ese es mi destino, Nueva Jerusalén. Y el nombre nuevo, Jesús, nuestra relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Así que vamos a tener ese nuevo nombre. Así que entre todas esas cosas son bien importantes porque son las que nos identifican y las que aseguran, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos ahí. Y maravilloso. Yo les voy a decir, la Nueva Jerusalén para mí, yo la puedo visualizar. A mí siempre que leo esa parte que dice las calles de oro, el cristal. Oh, y eso como que me lo soñé. Una vez un pastor me dijo, eso es todo. Te lo digo que cuando dijo que era simbología todo esto, y yo, no puede ser. Si yo me imaginaba esa ciudad con ese oro, y ahora me dicen que es imaginación, que eso era. La realidad es que sea como sea, es perfecta. Y ahí vamos a habitar nosotros y todos tenemos, ¿verdad?, un lugar en nuestra Nueva Jerusalén magnífica. Así que yo me la sigo imaginando con las calles de oro y los mares de cristal, y que mi mamá está ahora mismo ahí con mi papá. Amén. Y toda la familia. Eso es lo más importante. Para allá voy yo. Ok. Bueno, terminamos ya con la iglesia de Filadelfia. Vamos con la Odisea. 5:30. Me da tiempo para terminar hoy las iglesias, porque nos hemos como que... Ok, la Odisea. También los que quedan son ruinas en la Odisea, pero la Odisea... No tengo mucho trasfondo, y discúlpenme que esto está aquí como que más abajo, pero no hay mucho trasfondo histórico, no lo busqué, no me dio tiempo, pero estamos en esa era, estamos en la era de la Odisea. Así que vamos al trasfondo. Si alguien me puede leer Apocalipsis 3:14, se lo agradezco. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Amén. Si quieres, léete el 15 de una vez. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Adiantre, como dicen, wow, ni frío ni caliente. Y lo hemos oído la terminología tantas veces. ¿Sabes? O frío o caliente, pero eso de intermedio es bien peligroso. Así que eso es lo que tenemos que llevarnos de este mensaje, la peligrosidad de no estar bien definido. O sea, tenemos que estar sumamente definidos. ¿Qué es lo que yo creo y por qué creo en lo que creo? Y eso me va a dar hacerme caliente, ¿no? Jesús, ese es el amén, el testigo fiel, el verdadero Dios, creador de todas las cosas. Y aquí hay unos versículos que sustentan, ¿no?, el hecho de que es el verdadero Dios, creador de las cosas. Incluso cuando, ¿verdad?, estamos hablando del libro de Juan, que es uno de los evangelios, que está hablando, ¿verdad?, específicamente, voy a ir al libro de Juan, un minutito, Juan 14:6. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por mí. Así que esto es un versículo que nosotros lo debemos de memorizar y saber y recordar.
que, ¿verdad? Nadie va a ir al Padre si no es a través de Jesús. El que no cree en Jesús, no va. Ok, Juan 1:3, recordando siempre el libro de Juan, que empieza con el verbo, y dice el 3, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que si no hubiera estado ahí, no hubiera ocurrido. Y por último, Colosenses 1. Y si alguien lo tiene, ¿verdad? Me lo puede leer. Colosenses 1, 16 y 17. ¿Alguien lo tiene? Si no, ya yo lo encontré, puedo leer. Sí, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Wow. Sigo. Ay, sí, léetelo porque está tan hermoso. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Wow, qué hermoso, ¿verdad? Esta lectura de Primera de Colosenses. Es hermoso. Así que obviamente, ¿no? Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y el centro de todo, ¿no? El sacrificio en la cruz, todo esto, ¿verdad? Del primogénito, el resucitar, todo es parte del plan de Dios. Unos dicen que la tierra fue creada de manera espontánea, ¿no? Y creo que la vez pasada estuvimos conversando sobre estas diferentes teorías, ¿no? Por lo menos las mencionamos. Así que ¿verdad? Pues podemos decir, ¿verdad? Hubo una explosión, otros dicen que fue una evolución y algo espontáneo, que de casualidad se encontró un carbono con un oxígeno y un hidrógeno, y entonces de ahí fue empezando todo y todo fue cogiendo forma. Una cosa, miren, ¿saben qué? A mí no me importan las teorías que hayan, y yo soy científica y estudié todas las teorías. Yo creo que Jesús creó todas las cosas, y así está escrito en la palabra del Señor. Todo lo demás, ¿saben lo que es? Puras teorías. Lo único que yo puedo saber y conocer es lo que dice en la palabra de mi Señor. Está aquí escrita. Y me dice que Jesús lo creó todo. Así que en eso es lo que yo creo. Las teorías pueden ser 20.000 teorías. O que tardó miles de años toda esa creación. Es maravilloso como el hombre pierde el tiempo en tratando de estructurar teorías que nunca van a tener un fundamento ni una razón, ¿verdad?, de poderse probar. Así que regresando, ¿verdad? Dame un segundo. ¿Verdad? Lo que dice en estos versículos, y el 15 y el 16. Que conoce las obras, que sabe que son fríos o calientes, pero el 16 es bien claro y dice, pero por cuanto eres tibio, le está diciendo a la audiencia, tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, no hay opciones, no, yo te voy a dar un chance para que tú pienses y analices y trates de ver y te calientes un poquito. Te vomitaré de la boca. Y es bien claro la palabra, ¿verdad? Y el mensaje que se está llevando a la iglesia. Los miembros de la iglesia de la Odisea no eran ni fríos ni calientes, solo tibios. Cualquier miembro de la iglesia puede encontrarse en uno de estos estados. Cualquier miembro de nuestras iglesias también puede estar fríos, tibios o calientes. El frío sin vida espiritual. O sea, no tienen vida espiritual, no tienen doctrina, no tienen fundamento, por eso están fríos. Van ahí todos los domingos, se sientan, escuchan y vuelven. ¿Y saben qué? Hacen profesión de fe,
todos los domingos y les dice que se paren. ¿Por qué? Porque son fríos y no tienen vida espiritual. No están fundamentados, no reconocen, no pueden reconocer que Jesús murió, les limpió y ya. Ahora vives una vida que tú vas a seguir incrementando tus conocimientos y todo, pero siempre regresan otra vez a aceptar a Jesús y aceptar a Jesús y aceptar a Jesús. Lamentablemente hay que abrirle los ojos para que lo entiendan, pero los calientes tenemos que abrirle los ojos a los que están fríos. Y eso es nuestra responsabilidad. Los tibios son indiferentes, como las olas del mar. Van y vienen y ahí se quedan. Pues viene un movimiento nuevo y se montan en el movimiento nuevo y abandonan la iglesia y allí patitas para que los perdemos, se nos van y vuelven, pasan 5 o 10 años y regresan a la iglesia y vuelven otra vez. Hay una indiferencia, ¿verdad? Y no hay una real convencimiento, ¿no? Así que, ¿verdad? Son como esa espuma que de pronto, ¿verdad? Y vuelven y caen. Los calientes son apasionados, son personas que conocen de la palabra, tienen el interés de continuar estudiando, y no solamente se limitan a autoconocimiento, sino que lo comparten con los demás, no se callan, o sea, lo comparten. Ese es el que es caliente. Y me pregunto, ¿qué haces cuando una iglesia es indiferente y clama a Jesús? Porque indiferencia, estamos hablando de indiferencia, son tibios, pero claman a Jesús y están en un servicio y están hablando de Jesús. Imagínense cómo Jesús se siente, o sea, y cómo Dios reacciona ante personas que me llaman a mí, pero al momento de la verdad, cuando los mira, hay una indiferencia real. O sea, obviamente, la reacción, ¿verdad? De vomitar, ¿no? Significa que yo no te reconozco para nada. Así que ese vomitar que tiene implicación con la salvación, porque para nosotros la salvación no se pierde. Ese vomitar tiene implicaciones con la salvación, porque a mi punto de vista quizás lo que tenga que ver es con quizás los galardones, porque están dentro de la iglesia. Están dentro de la iglesia, sirven y hacen un montón de cosas, pero son gente tibia. Y yo pienso que el tibio tiene un pie allá, porque el frío está del otro lado y viene de vez en cuando. Pero el tibio tiene el peligro de que tiene un pie allá y un pie acá en la iglesia. Y a veces no contamina la iglesia con el pie sucio que viene de allá y viene para adentro. Y quizás eso sea más peligroso que el que ya está perdido, ¿no? Porque inclusive puede ser gente que tenga hasta puestos importantes dentro de la iglesia y que sea tibia, pero como se ve es la parte que tiene que ver con su función dentro de la iglesia, pues la gente no se entera de lo otro, quizás la vida privada y todo lo demás que no se ve, que contrarresta un poco lo que viene haciendo dentro de la iglesia. Desde esa perspectiva, eso de que te vomitaré de mi boca, ¿tendrá implicaciones con la salvación? Yo entiendo que la salvación es algo, ¿verdad? Y yo creo que lo hablamos con una de las iglesias. Entonces, la salvación es un proceso de aceptación de Jesús y un cambio. Yo una vez, si es real, si mi salvación, o sea, si yo acepté a Jesús como Salvador y esto no fue de la boca para afuera, porque hay gente que no, o sea, lo puede confesar y puede aparentar, pero realmente no hubo una conversión ni un cambio interior. Pero cuando Jesús llega a tu vida, todo cambia. O sea, todo cambia. Por lo tanto, yo entiendo que el que es tibio podría ser una persona que tampoco ha aceptado a Jesús como su Salvador. O sea, que a lo mejor lo ha confesado, pero no, o sea, no ha llegado adentro, no ha cambiado su vida, sigue siendo la misma persona, sigue siendo el viejo hombre. O sea, es que me pienso de una vez en los pámpanos. Entonces, que el tibio puede ser una persona que no da fruto, que no evangeliza, que cuánta gente tú traiste de la iglesia, le hablaste de Jesucristo a tu familia, como bien hablaban ustedes al principio, que era importante a los amigos, a los familiares, a los vecinos, ¿no? Y quizás pienso en los pámpanos, porque en la Biblia dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego, ¿no?
y quizás es porque tampoco cumple con esa labor tan esencial. O sea, ¿para qué estás aquí? O sea, tú no me estás viendo si tú ni siquiera te estás reproduciendo como cristiano. Por eso es como un paralelismo con eso, ¿no? Y si te fijas y lo comparamos con lo que leímos en la otra iglesia, cuando dice, mira a esos que pertenecen a la iglesia, a la sinagoga de Satanás, podemos decir, a la iglesia de Satanás, esos mentirosos que dicen ser cristianos. O sea, que porque esté en la iglesia, porque la iglesia se llama iglesia evangélica unida o lo que sea, eso no es garantía de que realmente sean cristianos los que están ahí. Claro. Yo creo que todo también va de la mano con la gente que acepta a Cristo por emoción. Y después vemos que pueden ir a la iglesia, pero sus vidas son completamente sumidas en el pecado y practican el pecado. Entonces, solo Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Y de ellos. Y la verdad es que para integrarnos al cuerpo de Cristo, y ya una vez que nosotros hemos sido salvados, y si consideramos que es lo más valioso que podemos tener en nuestra vida, y lo mejor que Dios ha hecho con nosotros, ¿no? Tocar nuestro corazón y tantas cosas que Él ha hecho, si realmente no damos evidencia de eso, o sea, una cosa yo creo que puede ser hasta un creyente carnal, que bueno, no es una persona tan identificada en ciertas cosas, ¿no? Pero si su vida no da ningún cambio ni ningún fruto, es porque la verdad es que va a ser vomitado por el Señor, ¿no? Como dice su palabra, una persona tibia, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos da mucho dolor también, ¿no? Porque creo que inclusive esas personas no creen que va a suceder eso, porque como están en la iglesia sentados, y como lo máximo que pueden decir, sí, creo en Dios, y Jesús es mi Salvador, pero de la boca para afuera, creo que ni ellos mismos piensan que no han hecho una decisión real por Dios, ¿no? Sí. O sea, mejor es un frío, como dice la Biblia, ¿no? Porque el frío no conoce al Señor todavía. Pero una persona que está confundida, Sí. porque puede estar confundida en su emoción, es un mal testimonio para otros. Y, por ejemplo, no un hombre que ha decidido aceptar a Cristo, pero que nunca le lee la palabra a sus hijos, que nunca los va a guiar a sus niños hacia el Señor, que no es prioridad para él reunirse con otros hermanos, definitivamente tenemos que orar por esas personas, más todavía que por un incrédulo, ¿no? Sí. Fíjate, otra cosa, forma de medirlo es que, por ejemplo, en Puerto Rico es de los sitios que por milla cuadrada hay más iglesias. Sin embargo, vemos que la sociedad cada vez está más corrompida. Hay más asesinatos, más, ahora mismo en la política hay un montón de alcaldes presos o acusados para enjuiciarlo, ¿verdad? Suicidio. Así que ha hecho la iglesia, aunque hay muchas iglesias, ha habido un cambio en la sociedad por nuestro testimonio. Así que no necesariamente porque haya muchas iglesias, no significa que esas iglesias todas están están tibias, vamos a decir, no están llevando el mensaje verdadero o no completo. Sí. Y también hay esta gente que se aprovecha del nombre de Cristo, ¿no? Para decir que evangeliza, cuando lo que quiere es llenarse los bolsillos y usar a la gente para su propio beneficio, ¿no? Sí. Exacto. Son diablos. Por eso. Sí. Sí. No, eso es bien cierto. No, yo creo que, ¿verdad? La discusión ha estado muy buena, porque es así, ¿verdad? Yo regreso al versículo que dice bien claro al comienzo de ese 15, y dice, yo conozco tus obras. O sea, y el hecho de que conoce las obras, o sea, Dios nos conoce, o sea, nosotros no tenemos que verbalizar nada, Él conoce nuestro corazón, nuestro estado, en lo que creemos, en lo que no creemos, ¿verdad? Así que... Podemos engañar al mundo, pero Dios lo sabe todo. Exactamente. Así que, ¿verdad? Y podemos hacer miles de alabanzas y puede haber gente que está alabando ahí, entra de entrada a salida en la iglesia.
alaban y cuando vienes a ver la realidad es que no, que son personas que no tienen, ¿verdad? Esa llenura. Así Pero que yo gracias también he por... visto, Rupi, gente que sí va a la iglesia y todo, pero creo que como tienen ese endurecimiento del corazón, ya ni alaban al Señor. O sea, van y se paran. Ni siquiera una alabanza sale Sí, ya de su boca. De repente irán obligados por algún familiar o por no quedar tan mal, ¿no? sí. Eso es triste realmente. Sí, no, eso es bien cierto. Y tal vez, yo creo que lo más difícil, ¿no? Por la cual, o sea, cuando tú vomitas algo, es algo que te cae mal, ¿no? Algo que está descompuesto, algo que, ¿verdad? No, algo está incorrecto en la formación, en lo que... y yo creo que puede ser hasta contraproducente personas que están en las iglesias que pudieran ser pie de tropiezo, ¿no? Y darle ese tropiezo a estas personas que están, ya sea por un comentario, ya sea por una actitud, una vivencia, todas estas cosas son las que pueden afectar, así que es parte de lo que, de la intención de lo que se establece, ¿no? De vomitar. ¿Por qué? Porque o sea, tú tienes que corregir, ¿no? Y la intención del mensaje es tienes que corregir, no puedes estar intermedio, tienes que definirte bien claro. Yo creo que ahorita en algunos de los slides que ya mismito, vamos a ver, nos queda bien poquito tiempo, quiero ir por ellos. Y esta es parte de la precaución, miren, la nueva era, y yo creo que la hemos hablado anteriormente, y tal vez no tenemos, pero en la nueva era hay un espacio para todas las cosas, la simbología, son movimientos que vienen desde el año 1960 y se han convertido en el fenómeno mundial. Entonces comenzó como, les quise poner aquí como una sombrilla, ¿no? Bajo esta sombrilla pues comienzan los hippies, y de ahí pues se han seguido añadiendo, ¿no? Peace and Love y nada, todo era bien bonito para ver el mundo, vamos a amarnos, no tengamos guerra. Y entonces por ahí empieza, ¿verdad? Digo yo, no conozco tanto la época de los Todo es hippies. relativo, nada es malo. Exacto, nada es malo, todo pues, es permitido y había una libertad, un libertinaje y te daban unas cosas que parecían el mundo ideal, pero la realidad es que no. Los movimientos feministas igual, la mujer tiene el derecho, la mujer es mejor que el hombre. Todos estos movimientos feministas también entran a la iglesia. O sea, todo esto sigue entrando, ¿no? A los ambientalistas, ¿no? Y esta parte de que no, la tierra hay que protegerla, la madre, no sé si ustedes han oído. La madre tierra. La madre tierra, ateo. Y que no le mencionaras a Dios, porque él, o sea, en un árbol, o sea, el árbol era la madre tierra. O sea, de veras que es bien difícil, ¿no? Uno aceptar estos tipos ¿verdad? De situaciones o de pensamiento. La meditación trascendental, estas cosas de meditar, la astrología, las lunas y todo. Una vez en un trabajo me dijeron a mí, párate ahí, espérate, yo veo una luz blanca. Y yo le digo, de veras, ¿y a esta qué luz tú le ves? Y le dice, no, a ella yo se la veo azul. Y yo me quedé. Tú sabes, cada color de luz tenía un significado. Ahí cae la adoración a los ángeles. Ajá, también la adoración. Todas estas cosas que estamos viendo. La parte de la psiquis. Tú tienes poder para curarte a ti mismo, ¿sabes? Es que sencillamente tú no estás utilizando correctamente esa fuerza que tienes de curación. O sea, y todas estas cosas, wow, ante la iglesia, si nosotros creemos... Básicamente negar a Dios y pensar que somos dioses. Eso es así, wow, tú sabes... y todo esto nos influencia a todo, nos influencia la forma. Sí, no, en la iglesia entra
y hasta nuestras canciones, que lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Que estudiamos, ¿no? La música, la adoración, ya la adoración no son himnos porque tienen que ser más movidos, entonces hay mucha repetición entre lo que canta, y entonces realmente tú dices, ¿a quién estás cantando? Levanto mis manos, cuando levanto mis manos puedo ser... En ningún momento se menciona a Dios en la canción, y la canción es hermosa y preciosa, y me encanta, o sea, no estoy diciendo... Pero en ningún momento mencionas a Dios en las canciones, y hay muchos cantantes, ¿verdad? Cristianos que están olvidando mencionar a Dios. Entonces tú dices, ¿esa canción para quién es? Entonces tú ves la gente del mundo cantándola, obviamente, sí, que bueno que la están cantando, pero no saben ni a quién están cantando, ni cuál es el objetivo de la canción, etcétera, ¿no? Quizás están adorando las manos. Ah, exacto. Esa es, tú sabes, y nada, la intención no era, pero no podemos perder de perspectiva nuestro rol dentro de todo este proceso, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, sigo para el próximo. Apocalipsis 3:17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es adiantre. Wow. Esto no le suena como que un mensaje directo a unas iglesias por ahí que están diciendo que somos los dueños de todo porque tenemos a un rey. Somos reyes. Somos reyes y que tenemos que reclamar nuestras riquezas. Este mensaje, pero pues vamos a leerle esto. Pero fíjate que básicamente lo que tiene valor es la riqueza que Dios nos da, que no es riqueza humana. Exactamente, exactamente. Así que ustedes ven, esta iglesia se enorgullece por su dinero, poder de adquisición, pero como Jesús las veía desventurados, son miserables, son ciegos y están desnudos. Sin Así fundamento. Sin fundamento, ¿no? Esto es un mensaje que no podemos dejar pasar. Las personas a veces buscan la felicidad en las riquezas. Las riquezas de este mundo no dan la felicidad. Sí. No, exacto. Momentáneas, esas son cosas momentáneas. Son momentáneas, no me dan felicidad. ¿Y saben qué? ¿Cómo yo vine al mundo? Venimos al mundo sin nada. ¿Y cómo me voy? Igual. Sin nada. Nada. Entonces ando peleando y predicando y que soy dueño de todo, hago los multiniveles y entonces todo el mundo puede ser rico en este proceso y yo no me voy a llevar nada. O sea, sencillamente nada. Los pobres van para el infierno porque no supieron apoderarse de las riquezas de este mundo. Eso es así. Así que el 3:18 me dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Así que el oro, obviamente, el oro se derrite para eliminarle las impurezas, para hacerlo puro, ¿no? Esa es la intención. Así que el mensaje está bien claro en el 3:18, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que enfocarnos no es en este mensaje que la iglesia de esta era está llevando, sino enfocarnos, ¿verdad?, en la real, que es tener el conocimiento y vestir esas vestiduras blancas, que son las que las que me llevan, ¿verdad?, a la purificación. Las ropas blancas representan santidad. Santidad, exactamente, exacto. Eso es así. Y entonces, por último, ¿verdad?, voy a leer el 3:19 al 3:22 y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré
que se siente conmigo en mi trono. Alabado sea el Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y les presento este cuadro porque este cuadro es mi favorito, ¿sabes? Y está Jesús llamando a la puerta. Y se fijan, no hay un cerrojo, no hay una manigueta, no sé cómo le llaman los diferentes, no hay. O sea, no, la puerta, él toca. Espérate. Y el que abre es quién, el que está dentro. O sea, aquí no hay nada obligado. Tú vas a abrir tu puerta cuando entiendes que estás listo para abrir esa puerta y vas a dejar que el maestro entre a habitar dentro de tu casa. Así que al que Dios tiene escogido no va a permitir que no sea disciplinado. La persona va a ser disciplinada porque lo que Dios quiere es que puedas tener, ¿verdad? Un conocimiento de lo que estás haciendo incorrecto. Así que ese proceso de disciplina es una forma de pulirte, de hacerte mejor. Y cuando pasamos a través de él nos damos cuenta, abrimos los ojos y entendemos. Y todo esto de la disciplina es como resultado del amor que nos tiene. Un amor que es sin medida, es un amor tremendo. Así que, ¿verdad? Dios ha sido tan bueno con nosotros. Cada uno de los que estamos aquí en esta reunión sabemos el amor que Dios nos tiene y lo maravilloso y precioso que es, ¿verdad? Ser parte de la iglesia. ¿Okay? Aquí terminamos, ¿no? Los mensajes a la iglesia. Yo he aprendido muchísimo en el proceso también, ¿verdad? De hacer los estudios y ha sido maravilloso, pero solamente vamos por el capítulo 3. Lo que falta. Así que nos falta mucho y estoy ansiosa de seguir aprendiendo. Estamos empezando. ¿Verdad? Estamos empezando y aquí hay unas verdades. Ahora Por que eso, viene la profecía. exacto, porque decía la bendición, Jimmy, ¿verdad? Que tú decías, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ese tiempo está bien cerca, no nos podemos olvidar que estamos bien cerquita de ese tiempo. Y si no viene rapto, pues nos tenemos que morir en algún momento dado. Así que una cosa o la otra, tenemos que estar listos para ese momento.